Gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. Amén. Estoy muy contento de estar con ustedes y poder saludarles personalmente, cada uno de ustedes, ¿verdad?
los entregará Jehová delante de vosotros y haréis conforme delante de vosotros. Los entregará Jehová delante de vosotros y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Y ahora llegamos al versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Estos versículos se presentan en un momento del pueblo de Israel donde ya tenían mucho tiempo caminando por el desierto. Habían sido esclavos por 400 y pico de años, fueron libertados con mano poderosa de Egipto y caminaron por el desierto por 40 años. ¿Por qué las palabras de Dios eran de ánimo? Dios le dijo, no os desaniméis, cobrad ánimo. Y yo tengo una teoría acerca de por qué estaban o posiblemente estaban desanimados. Yo pienso que ellos estaban desanimados porque habían entrado en una rutina. Y yo defino la rutina como ver las maravillas de Dios y darlas por sentadas. El pueblo de Israel estaba desanimado porque quizás para ellos era fácil conseguir la comida en la mañana, quizás para otros no. Pero déjenme decirles que ver que desciende del cielo como una llovizna y que eso tú lo puedas recoger y que se haga pan y comida. Hermanos, yo no sé ustedes, pero es una cosa increíble, déjenme decirle. Y tú verlo por 40 años. Es una cosa increíble que tú puedas salir mañana en la mañana, mañana domingo, digamos, o sábado, o lunes. El sábado no caía, pero que tú puedas salir el lunes, el domingo y salgas a Branderí, digamos, llegues tempranito a las 6 de la mañana y empieces a recoger de la hierba como que un pedazo de pan y empieces a comer, wow, qué rico está este pan esta mañana que Dios me dio. Y que al otro día vuelvas y haga lo mismo. Y al otro día vuelve por 40 años, hermanos. Déjenme decirle, eso no ha pasado, ni había pasado anteriormente, ni pasó después de 40 años. Cuando hicieron así, pisaron la tierra prometida, al otro día se acabó el maná. Hermanos, eso es algo increíble que Dios hizo por 40 años. Y ellos estaban acostumbrados a ver las maravillas de Dios. Y cuando entramos en rutina y en conformismo y en comodidad, generalmente nos desanimamos. Generalmente perdemos el sentido. Hermanos, nuestro respirar, nosotros poder despertarnos, tener alimento en nuestras mesas, tener gente a las quienes hablar. Eso es una bendición de Dios. Es una bendición, es una maravilla de Dios. Nosotros tenemos tantas maravillas de Dios en nuestra actualidad y a veces la damos por sentadas. Pero otra cosa más. Hace como 5 años atrás yo me compré unas botas para trabajar. Unas botas impermeables, ¿verdad? Yo podía entrar al charco de agua hasta aquí y no me mojaba porque las botas no entraba nada de agua. Y yo me subía y yo trabajaba en jardinería, en todas las cosas por el 2016, 2017. Unas botas excelentes. Ayer estaba en Guayama Centro, estábamos terminando de limpiar. Eso fue el 2017, pero estábamos terminando de pintar la iglesia y haciendo unas cosas. Y ya las botas, puse el pie así en la escalera y ya la suela se le cayó y toda la cosa. La bota me dejó a pies. Pero esta gente, Israel, por 40 años, quizá tenían 2 o 3 pares de zapatos, pero no tuvieron que cambiar los zapatos, ni la ropa. Imagínense ustedes, queridos. Eso es un milagro de Dios. Por 40 años, Dios estuvo proveyendo para ellos. Pero, ¿por qué Dios le dice cobrad ánimo? Porque venían cambios. Porque le dice esforzaos, porque ya las cosas no iban a ser como antes.
Ya las bendiciones que Dios había dado, ahora ellos no la podían dar por sentada. Ahora ellos iban a tener una tierra fértil, iban a tener que trabajar, iban a tener que esforzarse ahora para conseguir lo que Dios le había dado por tanto tiempo. Y ellos posiblemente estaban pensando en esas cosas, estaban desanimados porque se habían acostumbrado a ver las maravillas de Dios. Y ahora quizás no iban a tener algunas de ellas. Hermanos, nosotros nos podemos entrar en rutinas también. Nosotros como cristianos entramos en rutinas espirituales también. A veces olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a cuestionar sus maravillas. Empezamos a cuestionar los tiempos que Él ha estado con nosotros y que ha manifestado su poder. Y cuando estamos en ese estado de desánimo, Dios vuelve otra vez a asegurar sus promesas y a decirte, anímate, cobra ánimo y esfuérzate. Hermanos, Dios no nos ha dejado solos. Dios ha estado con nosotros en momentos de dificultad y en momentos de desánimo, pero Él siempre ha estado con nosotros para darnos ánimo y decirte, no te preocupes, yo te ayudo. Y estas son palabras que han llegado a mi corazón porque muchas veces olvidamos las maravillas de Dios. Muchas veces olvidamos lo que Él ha hecho con nosotros y por eso Dios te dice, cobrad ánimo. Olvidamos las serpientes que Dios eliminó de nuestras vidas. En sentido real, en el caso de Israel, y en sentido figurado en nuestro caso. Momentos de dificultad donde llega la enfermedad a nuestra vida y Dios siempre ha estado con nosotros. Personas también que nos han tratado de hacer daño a través de los chismes, a través de comentarios, de regar rumores. Pero Dios ha estado siempre a nuestro lado. Cuando entendamos eso, que las maravillas de Dios son mucho más grandes que las dificultades que nos hemos encontrado en el camino, tendremos ánimo. Y muchas veces luchamos contra el desánimo porque nos concentramos más en las dificultades, en los retos, en los problemas, en las luchas, y nos olvidamos de las maravillas que tenemos a diario y que tenemos bendiciones de Dios, tenemos familia, tenemos amor, que muy pocas personas la tienen o pocas personas en el mundo. Nosotros gozamos de las bendiciones de Dios. Hay una bendición, queridos, que yo puedo experimentar y puedo decir que viene de Dios. Y es poder tener paz. Lo experimenté cuando me encontré con Jesús por primera vez en mi juventud. Ustedes saben, mis padres no tuvieron éxito en su matrimonio y se divorciaron y todas esas cosas trajo mucha ansiedad como joven. Mucha preocupación, muchas inseguridades. Y mientras yo me encuentro con Jesús a mi edad de 15 años estudiando la palabra de Dios y encuentro en la palabra que Él me dice, yo estoy contigo, yo te doy paz y todas sus promesas y yo las creo. Hermanos, yo empecé a dormir otra vez como un bebé. Con 15 años, aunque muchos aquí podrían decir eso es un bebé, pero con 15 años volví a tener la paz que Jesús le promete a sus hijos. Una paz que escapa al conocimiento. Era algo increíble, hermanos. Y lo he experimentado vez tras vez cuando le digo, Señor, estoy preocupado por esto. Necesito tu presencia, necesito tu ayuda. Y el Señor pone en mi corazón paz. El poder acostarse a dormir en las noches con una sonrisa. Y a veces le agradezco a Dios, Señor, no sé por qué estoy tan feliz, pero tengo que dormir. Es una maravilla. Son bendiciones que a veces damos por sentados. Y nosotros como cristianos debemos manifestar la plenitud del gozo de Cristo Jesús. Si tú quieres sentir esa plenitud, necesitas tener un encuentro con Jesús. Necesitas tener un encuentro con ese Salvador que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Y dejar de concentrarte tanto en las malas y empezar a exaltarlo por las buenas. Y el Señor va a ayudarte también en las dificultades. Y aquí el Señor le dice al pueblo de Israel, cobrad ánimo.
esfuércense, sean valientes. Hay algo más que me encanta de esto que Dios a través de Moisés le dice al pueblo de Israel. En el versículo 6 nos sigue diciendo: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo. Ahí dice dos cosas. Uno puede decir, no, pero es que está enfatizando. Dice, no temáis, y dice, no tendrás miedo de ellos. Pues yo tengo un entendimiento diferente de este versículo. Yo pienso que él está diciendo exactamente lo que está diciendo. Le dice, no temáis y no tengáis miedo de ellos, haciendo referencia a lo que ellos iban a hacer, que iban a conquistar una tierra, ¿verdad? Pero cuando él le dice, no temáis, él está diciendo otra cosa aparte. Porque dicen los estudiosos del comportamiento y de la psicología que hay dos temores. Y se relacionan con lo que es un temor interno y el temor externo. Pero hay dos clases de temores o de miedos. Los miedos reales y los miedos irreales. Los miedos irreales generalmente tienen que ver con cosas que están aquí. No son cosas reales afuera. No son cosas que son preocupaciones reales. O sea, son preocupaciones reales, pero no son de cosas reales. Y les voy a comentar uno de ellos, de mi persona. Cuando yo era pequeño, fuimos a un parque, ¿verdad? A la escuela salió a un parque donde habían juegos, columpios, toboganes y esas cositas, ¿verdad? La escuela fue para allá y había un tobogán que era cerrado, un tobogán, ¿verdad? Recuerdo que era de color metal, en Style Steel, y era bien alto y, ¿verdad? Así. El asunto es que yo me quiero montar en ese. Había una fila. Cuando vi que la fila había bajado, yo me subí y me tiré. Lo que yo no había notado es que al final del tobogán había un niño que se había confabulado con otros 2 o 3 y él estaba aguantando todos los niños que bajaban por el tobogán. Así que cuando yo me tiré, ya ahí habían como 3 o 4 niños al frente de mí. Y el niño arriba riéndose, abajo, perdón, riéndose. Y de repente parece que fue orquestado, porque de repente vinieron y aunque no había fila, ahora había un montón de niños tirándose detrás de mí. Y ahora al frente estaba tapado y arriba había otro niño riéndose. El de al frente riéndose y el de arriba riéndose. Y yo estaba en el mismo medio, con un sol tremendo que le estaba dando ese tobogán y sin poder salir. Hermano, yo empecé a gritar y a desesperarme, a empujar a los niños que estaban al frente y tratando. Y yo sentí como si la respiración se me fue. Casi me desmayo allí. Y cuando los nenes de al frente vieron que ya yo estaba pálido y ya estaba como que sin respirar, ellos dijeron, mira que se está desmayando, se está muriendo. Y entonces ahí salieron los niños de al frente y después hablamos con la maestra, los regañaron y demás. El asunto es que después de ahí yo desarrollo el miedo de la claustrofobia. Ahora, ¿verdad? Los espacios cerrados, yo puedo entrar a un ascensor normal, pero si yo creo que hay mucha gente y como que me da como que una cosa, me da miedo. Y eso es un miedo mental. ¿Por qué? Porque en la actualidad no hay ningún niño que está tapando ningún tobogán, ¿verdad? Y no estoy sofocado ni nada. Pero me da miedo el hecho de estar en un espacio muy cerrado que no me pueda mover bien. Porque a raíz de ese evento se desarrolló un miedo en mí. Un miedo a los espacios cerrados. Y así hay muchos miedos. Los miedos paralizan, queridos. Paralizan. Y los miedos deben ser combatidos. Y la mejor manera de combatir un miedo es sabiendo que Jehová te dice, no tengas miedo. Es sabiendo que Jehová está contigo en medio de ese miedo. En medio de ese pensamiento que te dice, yo no puedo, eso me va a pasar, aunque sea ficticio, porque muchas cosas a las que le tenemos miedo son ficticias. Pero el Señor te dice, no tengas miedo.
a esos miedos internos, esos miedos de que no puedo hacer eso, esos miedos que te paralizan, que son paradigmas que tú traes desde pequeño. Quizás tenemos miedo de hablarle a alguien de Jesús por miedo al rechazo, porque en la infancia nos rechazaron cuando éramos pequeños. Y quizás tenemos ese miedo de enfrentarnos a experiencias nuevas, porque cuando pequeños nos decían, no te vayas para allá, porque si no te va a salir el cuco, el monstruo, ¿verdad? Y desarrollamos miedos que fueron una guardia cuando éramos pequeños, pero que ahora se quedan en nuestra mente para temerle a todo. Yo le tenía miedo a la oscuridad también, ese es otro miedo. Miedo al abandono, miedo, son cosas que se desarrollan en un tiempo de nuestra vida, pero que ya después no sirven para nada, sino para retroceder o para estancar nuestro crecimiento. Ahora, hermanos, nosotros, al igual que Israel, tenemos un lugar hacia donde ir. Tenemos un lugar que conquistar. Tenemos una misión que cumplir, queridos. Y el Señor te dice, no tengas miedo, porque el miedo no sirve para cumplir ninguna misión. Porque el miedo no sirve para tú crecer y te detiene y no te ayuda a avanzar. El Señor te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y nosotros tenemos una misión que alcanzar, queridos, y es salvar a las personas, es llevarle el evangelio a Jesús, de Jesús a las personas. Y con miedo no se puede hacer. Le tenemos miedo a cosas nuevas, a hablar con extraños, a hablar con personas, pero son miedos que tenemos que enfrentar para lograr nuestra misión. Luego, después de hablar de los miedos internos, Dios le dice, no tenga miedo de ellos. Ellos tenían que conquistar una nación. Estaban cambiando de estatus. Primero estaban luchando, ¿verdad? Caminando por la vida, quizás acostumbrados a ver las maravillas de Dios. Pero ahora ellos tenían que conquistar literalmente, luchando contra reyes y luchando contra gente que sí luchaba. Gente que no habían sido esclavos, gente que tenía su espada. Inclusive eran gigantes en la tierra de Canaán. Y eran feroces. Pero Dios había agarrado al pueblo de Israel con esa misión. Y mucha gente, inclusive personas ateas, no creen en Dios porque Dios utilizó al pueblo de Israel para llevar la justicia a esas naciones. Y dicen, no, eso es injusto de Dios. ¿Cómo tú vas a usar un pueblo para eliminar a otro pueblo? Y cuando nosotros vemos la historia de Israel a través de todos los libros más adelante y a través de Éxodo, Levítico, encontramos las razones por las que esas naciones tenían que ser arraídas de la tierra. Y son razones muy, muy de peso. Encontramos cultos idolátricos a otros dioses. Y tú dices, sí, pero ¿cómo que por eso tú vas, porque alguien esté ahí adorando una estatuita, por eso tú vas a raerlos de la faz de la tierra? El asunto es que no era adorando una estatuita. El asunto es que los cultos a esos dioses eran cultos sanguinarios, eran cultos exóticos de sexualidad y de lujuria. Eran cultos asesinos, agarraban gente y los sacrificaban para ese dios o esas deidades. Habían tirado por el piso la imagen de Dios en el ser humano. Y para combatir eso, el pueblo de Dios no podía tener miedo. No podía tener miedo porque tenían que ser valientes. Necesitaban saber que Dios era que los estaba enviando. Y cuando veo este lenguaje de lucha, me acuerdo también de una lucha que todos tenemos. Y es la lucha contra nuestros pecados. Y algo que yo he encontrado es que muchos de nosotros le tenemos miedo a entregar nuestros pecados a Dios. Y sabemos que está mal, pero codiciamos el pecado, nos gusta el pecado y no queremos entregárselo a Dios. Eso es una lucha que también tenemos que enfrentar. Eso es una lucha que todos nosotros aquí, incluyéndome, necesitamos decirle, Señor, tú me has pedido que no tengas miedo.
y yo quiero enfrentarme a esta lucha junto a ti. Dame la victoria. No tengas miedo de ello, dice la palabra de Dios. No tengas miedo de enfrentarte a tu pecado. No tengas miedo de enfrentarte a decirle a otros que Jesús le ama. Porque Él es que te ha dicho, yo estoy contigo. La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 18. Ven aquí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la lana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos. Hermanos, no huyamos de vencer nuestros pecados. Eso es una lucha que todos tenemos y que tenemos que enfrentarla, queridos. No sigamos acariciando ese pecado, porque ese pecado nos sigue hundiendo y nos sigue alejando de Dios. Tú y yo podemos vencer si decimos, Señor, vamos a estar a cuenta. Aquí estoy. Dame la victoria. Pero tenemos que vencer ese miedo de entregar, ese miedo de darle todo a Dios. Porque ese es el miedo que se manifiesta para vencer. Necesitamos vencer ese miedo en el nombre de Jesús. Por último, Dios le dice algo al pueblo de Israel, que por extensión se lo digo a ustedes, pero también envuelve las otras dos cosas de las que hablamos. Envuelve ese desánimo, envuelve los miedos. Nosotros podemos vencer nuestro desánimo, podemos vencer nuestros miedos y podemos tener esperanza cuando entendemos lo siguiente. Lean conmigo: esforzaos y cobrad ánimo. No tengan miedo no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. El hecho de tú conocer a Dios y saber que Él es que va contigo, te da la fuerza y la energía para vencer tus miedos. Te da la fuerza y la energía para vencer tu desánimo. Te da la fuerza y la energía para vencer y esforzarte cada día para servir a Dios. Es el hecho de conocer a Dios. Es el hecho de tú saber que Él es tu amigo. Y hay algo muy interesante que lo menciona mi versión. No sé si en la suya lo menciona. Dice, Él estará contigo. Dice, es Él que va contigo. Y me gusta esa frase, no sé si en su versión lo dice de esa manera, ¿verdad? Leí otra versión que dice, Él va contigo. Él va contigo. Pero la mía dice, Él es el que va contigo. Y el hecho de que Él sea el que venga conmigo es lo que le da fuerza a este versículo. No es cualquier diosito que ande por allí. No es una estatuilla a quien yo le ruegue o le ore. Es el Dios creador. Él es el que va conmigo. Él es el que me ha prometido que no me desamparará ni me dejará. Él es que ha prometido que me dará la victoria. Él es que me ha permitido saber y tener el ánimo necesario. Y Él es el que te va a dar la victoria, querido hermano, en tus luchas diarias, con tu familia o con tu mismo ser, con tus pecados. Él es el que te va a dar la victoria. El pueblo de Israel, hermanos, creyó en las promesas de Dios. Y a pesar de que en ese momento de transición no sabían si Josué le iba a bendecir igual que Moisés, no sabían a qué se iban a enfrentar en las batallas, no sabían, había una incertidumbre. Este versículo llega para reafianzar las promesas de Dios. Cuando llega nuestro desánimo, Dios vuelve a cumplir sus promesas. Cuando están nuestros miedos, Dios vuelve a reafirmar sus promesas. Cuando llega nuestra dejadez, nuestro desinterés, Dios vuelve a reforzar sus promesas. Por eso, queridos, si ustedes han sufrido desánimo, si están pasando por desánimo, tomen palabras como estas y sepan que Dios cada vez reafirma sus promesas. Y Él te ha dicho, no te dejaré
ni te desampararé. ¿Crees tú esto? Yo lo quiero así, yo lo quiero creer así. Y más allá, hermanos, quiero decirles que yo quiero cumplir la misión que Dios me ha dado. Dios le había dado una misión a Israel de cumplir, ¿verdad? De llegar a Canaán, vencer. Nosotros también tenemos una misión. Nosotros tenemos la misión de llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a aquellos que están a nuestro alrededor. A nuestros amigos en la escuela, a nuestros amigos en el trabajo, a nuestros vecinos. Esto es una encomienda, hermanos. Y no podemos tener miedo y tenemos que animarnos. Pero recuerden, Jehová es el que va con nosotros. No te dejará ni te desamparará. Yo quisiera saber si ustedes quisieran recibir ese ánimo de Dios. ¿Hay alguien aquí? Quiera decir, yo quiero perder el temor, yo quiero cobrar ánimo, porque yo quiero que Jesús venga pronto, hermanos. Y yo quiero ser parte de aquellos listos que tengamos el ánimo y perdamos el miedo de compartir la palabra de Dios. Vamos a orar por aquellos que levantaron su mano y podamos aceptar esta promesa. Querido Dios, Padre eterno, hemos pasado por momentos de transición, hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, hemos pasado por desesperanza, pero tú cada vez que estamos desanimados, cada vez que tenemos miedo, lo que haces es reafirmar tus promesas. Por lo tanto, Señor, hoy, lo que hemos levantado la mano, lo que lo hemos pensado, queremos decirte que creemos en tu promesa. Creemos de que tú vas con nosotros. Queremos conocerte, Señor, y estar listo para tu segunda venida. Y que no estemos solos, Señor. Que muchos a nuestro alrededor puedan llegar a conocerte al igual que nosotros te conocemos. Bendice a tu iglesia, Señor, de Branderí. Bendice a la iglesia adventista en toda la ancha faz de la tierra. Y a aquellos que son tus hijos, Señor, que nosotros podamos llegar a ellos y conquistar sus corazones para ti. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos. Vamos a culminar esta tarde.